empezamos por esa eliminación en Copa, con ese 3-1, Vicente. No sé, sensaciones un poco generales de aquel partido, que ya fue hace casi una semana, pero sensaciones generales. A ver, sensaciones generales. Yo voy a hablar desde el punto de vista de un aficionado bastante ruidoso que soy yo. Y no quiero echar la culpa al equipo arbitral, ni mucho menos de la eliminación, pero sí que es verdad que dio la sensación durante todo el partido de haber un doble rasero bastante sorprendente. Hay entradas, hay una misma jugada que es bastante ilustrativa de lo que fue el partido y hay una jugada en la que Lemar tiene el balón en los pies, de espaldas al campo, en la línea de banda, y creo que es Militao que le hace una entrada por detrás, un empujón, y después en esa misma jugada es un jugador del Real Madrid que tiene la pelota y Correa le propina el mismo empujón por detrás. Uno es sancionado con falta y el otro no. No quiero excusar la derrota del Atlético de Madrid en esto, pero hay que decir que el Madrid obtuvo un beneficio bastante amplio del- de las decisiones arbitrales. Y también señalar que el Atlético de Madrid jugó muy buen partido durante la primera parte y que tras el descanso salió un poco más aturdido. Eso es el análisis que hago yo del partido. Claro, ahí es donde quería llegar yo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que no hay que echarle la culpa al equipo arbitral de la eliminación en Copa del Atlético de Madrid. Es cierto, como tú bien has dicho, Vicente, que yo también vi un doble rasero por parte del árbitro a la hora de arbitrar, valga la redundancia, alguna jugada. No sé, hay una muy clara, no sé si tú la tienes ahora en mente, una de Rudiger contra Griezmann, que Griezmann había soltado el balón hacía unos segundos y llega Rudiger por detrás y no es ni amarilla. Luego a Morata se le castigó durante todo el partido. De hecho, hay una vez la falta de Militao, esa que le da con la rodilla en el gemelo, que se queda Morata en el suelo durante mucho tiempo. Y luego, una vez que va el árbitro ya a ver qué le había pasado a Álvaro Morata, le dice, no pitan nada, no pitan nada. Pero y es que eso no es lo peor porque luego Simeone, cuando acabó el partido, ya lo dijo él, fue a preguntarle al árbitro si es que tenía algún problema personal con Morata, porque si era así, no lo iba a volver a poner cuando no arbitrara a él. Entonces, entonces eso. Pero claro, yo también estoy de acuerdo contigo, Vicente, y eso es un tema que quería tocar. En la primera parte del Atlético de Madrid a mí me parece espectacular. De hecho, es el mejor fútbol que le he visto al Atlético de Madrid durante esta temporada. Quizá a excepción de ese partido contra el Real Valladolid. Pero claro, no es lo mismo un partido contra el Real Valladolid que contra el Real Madrid. Y luego en la segunda parte sale el Atlético, perdón, irreconocible. Irreconocible. Ahora sí, yo no sé si el Real Madrid hubiera marcado ese 1-1 con la expulsión de Ceballos. Y ahí es donde otro tema que yo quería tocar. Ceballos, ¿se debería de haber ido expulsado o no, Vicente? Si no es por la jugada con Lemar, es por una jugada posterior que creo que es con Reinildo, ya es en la prórroga, creo, o a escasos minutos del final. Pero evidentemente yo creo que quien diga que no está bastante cegado o no es capaz de diferenciar eh, una falta de tarjeta con una falta cualquiera. Ceballos tendría que haber salido del campo, en mi opinión, en el minuto 72. Pero si no es en el minuto 72, en esa acción con Reinildo, es que creo que es con Reinildo, que luego Asensio tiene una falta bastante parecida sobre Reinildo también. Y sí, incluso te diría que si se hubiese aplicado el mismo criterio sobre el Atlético de Madrid y sobre el Real Madrid, incluso podríamos estar hablando de la discusión de que Nacho también tendría que haber salido expulsado de ese partido, porque no sé si recuerdas una jugada, a escasos minutos del inicio del partido, sobre Griezmann, una Mm. falta por detrás muy similar a la de Rudiger, en este caso en campo contrario. A ver, yo de lo de Nacho, la verdad que no tengo ni idea, pero es que de lo de Ceballos, para mí Ceballos se tendría que haber ido expulsado con la jugada de Lemar. O sea, roja directa, evidentemente, esa entrada no es, pero es una amarilla clara en la frontal del área. Vale que es cierto que Lemar no tiene el balón 100% controlado, pero Lemar toca balón,
y Ceballos llega tarde. Es que eso es amarilla y más en la frontal del área. Que no, o sea, no es una excusa porque la segunda parte del Atlético de Madrid es prácticamente desastrosa. Es que es desastrosa. Pero, pero que ahí siempre nos quedará la duda de si el Real Madrid hubiera conseguido anotar ese 1-1 que parecía tan cerca con un jugador menos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que tal y como se hizo difícil el Atlético de Madrid, además está siendo un jugador bastante importante en el Real Madrid este año, Hmm. hubiese estado fuera, yo creo que el centro del campo del Madrid no hubiese tenido esa superioridad a partir de ese minuto como la que tuvo el resto de la segunda parte. Porque si hay que decir algo es que Modric y creo que era Kroos, estaban los dos, se comieron el centro del campo del Atlético de Madrid en la segunda parte. En la primera, la verdad es que hay que decir que Coque recuperó un nivel que hacía años que no se le veía, que Pablo Barrios es posiblemente, ahora cuando hablemos de fichajes, pero para mí el fichaje de este invierno es Pablo Barrios. Sí, 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 sí. Y un Lemar que jugó bien y un Rodrigo de Paul que está irreconocible. Bueno, está irreconocible con la camiseta del Atlético de Madrid, porque esta versión de Paul la habíamos visto en el Mundial y con la selección argentina y me es una alegría bastante esperada por parte del Atlético de Madrid el nivel de Rodrigo de Paul. Sí, 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 totalmente. El Atlético de Madrid en general, ahora hablaremos un poco de eso, ha subido mucho, mucho su nivel tras el Mundial, a excepción quizá de esos primeros 20 minutos contra el Fútbol Club Barcelona, en los que le mete el 1-0 el conjunto de Xavi Hernández, y a excepción también de ese 1-1 contra el Almería. Creo que en ese partido no se hicieron las cosas del todo bien. Pero es verdad que el Atlético de Madrid tras el Mundial de Qatar es otro. Y de eso quería hablar un poco, Vicente, antes de pasar al partido contra el Club Atlético Osasuna. ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid tras el Mundial? Y también hablamos un poquito del futuro de Simeone. A ver, voy a hablar primero de Simeone. Yo no me imagino un Atlético de Madrid sin el Cholo. Ahora, bien, Espera, espera, que se está pidiendo. nos acaban de decir en el chat que cuando se anuncia lo de el cono de Doherty. Se supone, Pau, que en horas, o sea, a las 12 se cierra el mercado, así que antes de las 12 100% seguro se tiene que cerrar lo de Hay Felipe. que hacer un matiz también, Fabio, lo siento, que el mercado de fichajes en Inglaterra acaba antes, ¿eh? Acaba Acaba una hora antes. antes. Sí, el uso horario. Ellos acaban a las 12 Ah, de claro, su uso horario claro, y claro. el Atlético de Madrid puede hacer oficial hasta ese momento porque entonces el Tottenham ya no podrá vender. Vale, Es decir, que pues, hasta las pues ahí lo 11 tienes. Pero vaya, españolas, Pau, 12 que horas sin. que, que se va a hacer oficial, se va a hacer oficial. Ya veo que tú no tienes muchas ganas de que se haga oficial lo del cono de Doherty, pero bueno, ahora más tarde hablaremos de ello. Estamos hablando un poquito del Atlético tras el Mundial, luego ahora hablaremos de la previa del Getafe y luego pasamos a los fichajes. Y perdón, Vicente, por haberte cortado. No, no, sin problema. Que está hablando que no me imagino un Atlético sin el Cholo. Hmm. Yo creo que ningún Atlético que haya vivido los buenos años del club se imagina un Atlético sin el Cholo, pero sí que es verdad que desde grandes partes de la afición se está pidiendo la cabeza del entrenador argentino, cosa que yo pues nunca llegaré a comprender. Y luego, creo que sí, es verdad que el Atlético de Madrid ha mejorado mucho desde el Mundial y en parte creo que es por la mejora, sobre todo por ese carril derecho del Atlético de Madrid, Sí. donde se veía un poco a Marcos Llorente bastante abandonado. Y ahora que Rodrigo de Paul, que si bien actúa en el centro del campo, en el carril más central, siempre cae bastante más hacia la derecha que hacia el carril contrario. Hmm. Entonces, y el nivel de Nahuel Molina, que también ha subido bastante desde el Mundial, debido pues seguramente a ese extra de motivación que ha sido el Campeonato del Mundo. Hay que decir que sí, creo que el nivel del Atlético de Madrid ha mejorado mucho por ese sector y hace que el juego caiga por ahí y sea mucho más claro. Y sin ir más lejos, creo que hay un partido, creo que es contra el Valladolid, en el que, bueno, es que no te puedo dar un dato contrastado porque es un recuerdo bastante vago, pero
creo recordar que en el partido contra Valladolid, a mitad de parte, los gráficos estos que muestra la liga, Hmm. que pone flechitas por donde se han dado los ataques, el juego está bastante más volcado Sí, por el costado derecho, donde Griezmann también aparece, donde Rodrigo de Paul actúa, donde Nahuel está con un nivel impresionante y donde Llorente, ahora lesionado, pero que había mostrado su mejor nivel desde el partido de Anfield, eh, ha mejorado mucho por ese carril y es verdad que el Atlético de Madrid se está aprovechando muchísimo de eso. totalmente, totalmente. Sobre todo a mí las dos mejoras que me han llamado mucho la atención, las has comentado tú, han sido las de Nahuel Molina y las de Rodrigo de Paul, que como tú bien has dicho, yo creo que se debe a ese extra de motivación tras haber ganado el Mundial. Y eran los Rodrigo de Paul y los Nahuel Molina de Udinese, ambos, que queríamos ver en el Atlético de Madrid y que por fin estamos viendo, así que yo lo único que espero es que sea regular en el tiempo el nivel que están mostrando ahora. Y sí, es que tras el Mundial, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Antoine Griezmann lleva mostrando este nivel yo creo que casi toda la temporada. Es verdad, luego la recuperación de Marcos Llorente está siendo clave, sobre todo esos jugadores, bueno, y el mítico Reinildo, que tanto queremos los colchoneros, eso está siendo la clave del Atlético de Madrid post-Mundial. Y antes de pasar un poquito al partido del Club Atlético Osasuna, Vicente, que bueno, es un partido menos trascendental, pero que también está bien haberse hecho con los 3 puntos en el Sadar, te quiero preguntar, que no lo hemos tocado por el comunicado oficial de Gilmarín después del arbitraje contra el Real Madrid. Me parece que era lo que esperaba la afición de Atlético de Madrid de una directiva de un club guerrero como es Atlético de Madrid. Durante muchos años se han dado situaciones como las del partido del otro día contra el Madrid, de injusticias arbitrales, y nunca se había pronunciado el club al respecto. Y se pedía desde la afición que por favor que se pidiesen explicaciones. Y yo creo que por fin la directiva da un paso. Le queda mucho para hacer la directiva para que la Sí, gente la... Disculpa, para que la gente quiera que sea su directiva. Pero bueno, es un paso que había que dar. Lo ha dado. Me parece correcto. He leído el comunicado y creo que nunca, en ningún momento se va de tono. no. Ni, Así que me parece sí, bastante correcto, bastante esperado por la afición también y creo que con muy pocas equivocaciones, porque sí que es verdad que se vio un- una desigualdad bastante descarada. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, Vicente, porque es que yo creo que eso se le llevaba pidiendo a la directiva, o ya no a la directiva, sino incluso a algunos capitanes del equipo, incluso a veces a Diego Pablo Simeone, que se le pedía que salieran a defender al Atlético de Madrid en casos como el del pasado jueves contra el Real Madrid. Salió Gilmarín por fin, juraría que ha sido la primera vez que ha salido a defender al Atlético de Madrid tan públicamente y siendo tan claro. Así que yo por esa parte me alegro. Está claro que nadie va a hacer nada al respecto, como siempre, pero por lo menos la directiva del Atlético de Madrid ha salido a defender al club. Y vamos a pasar un poquito a ese partido contra el Club Atlético Osasuna, que la verdad que a mí el partido me dejó un poco frío porque el equipo venía de hacer eso, lo que hemos hablado, una muy buena primera parte contra el Real Madrid. Luego la segunda parte de la prórroga también fue bastante buena. Parecía que el Atlético de Madrid no tenía un jugador menos, como era el caso de Stefan Savic. Pero me dejó un poco frío porque es verdad que Osasuna en su campo, en el Sadar, es un equipo que siempre le ha costado mucho al Atlético de Madrid. Se asemeja quizá un poco a ese Levante Unión Deportiva, aunque no tanto. Y me dejó un poco frío, pero nos salvaron un poco los de siempre. Bueno, iba a decir los de siempre, pero realmente no son los de siempre. Nos salvaron un poco los del postmundial. Nos salvó Rodrigo de Paul, que de hecho fue el MVP del partido con ese pase a Saúl. Nos salvó Nahuel Molina, que hizo muy bien partido. Así que, bueno, un partido correcto, que está bien haber ganado, aunque haya sido en el minuto 75 con gol de Saúl. Y que además, con los pinchazos de Real Madrid y Real Sociedad que jugaban entre ellos y empataron a cero, y con el pinchazo del Villarreal que perdió ayer contra el Rayo Vallecano, dejan al Atlético de Madrid en una buena posición
con el objetivo que tienen ahora en mente, que es la clasificación a la Champions League. Correcto. A ver, hay que decir que fue un partido no excelente. Desde el partido de Valladolid yo diría que es el peor de los tres partidos, por lo menos en juego, porque o sea, como bien has dicho, es un equipo complicado no para el Atlético de Madrid, para todos los equipos. Es un partido muy duro, un equipo muy duro y que en su campo, además, con una afición extraordinaria, se hace muy fuerte. Y ya habíamos hablado alguna vez, lo que pasa es que como no hablamos asiduamente pues, en este canal, nadie lo recordará, incluso ni siquiera tú, que yo dije que Saúl en ningún caso lo quiero ver fuera del Atlético de Madrid, que me dolió su salida al Chelsea, que me duelen los rumores cada vez que los escucho. Y bueno, yo creo que puede ser una reivindicación, decirle al Cholo que donde quiere jugar es en el centro del campo, de interior, llegando a portería. Y también otra cosa que dije y que la vi perfectamente el otro día en el partido contra Osasuna fue cuando hablamos del fichaje de Rodrigo de Paul, quizá fue incluso en ocasión de gol, Puede ser. de que Rodrigo de Paul era un jugador que le daba otra cosa nueva a aquel Atlético campeón de liga, que eran los pases verticales. Y ahí está, el pase vertical de Rodrigo de Paul por arriba, rompiendo líneas. Y la llegada desde segunda línea de Saúl, que creo que es lo que mejor se le da como futbolista. Y ojalá se reivindique, ojalá vuelva a un buen nivel de Saúl, ojalá se quede y podamos disfrutar del fútbol que nos hemos perdido desde hace muchos años, del futbolista ilicitano. Totalmente. De Saúl, bueno, de Saúl ahora hablaremos un poco más largo y tendido cuando hablemos de fichajes, porque ha estado sonando, como todos sabéis, su marcha al Valencia. De Saúl, así ahora mismo para responderte un poquito, Vicente, yo pienso que sí, a mí también me da mucha pena cuando suena, cuando hay rumores de su posible marcha del Atlético de Madrid, pero es que también me da rabia tener a un jugador que cobra 7 millones de euros por temporada en el banquillo y que cuando lo salga tampoco lo haga excelentemente. Entonces me alegra mucho su gol contra Osasuna. Ojalá sirva de reivindicación para lo que resta de temporada, porque le va a venir muy bien tanto al jugador como al club. Pero si no cambia la situación, yo creo que en verano se tomarán medidas en el Atlético de Madrid. Pero bueno, como digo, ahora hablaremos un poco más de esto. El partido contra Osasuna, bueno, un poco lo que hemos dicho, un poco resumirlo para pasar ahora al próximo partido de liga que le toca al Atlético de Madrid. Nada, un partido correcto en el que se gana gracias a un poquito a esos jugadores que han llegado tan bien después del Mundial, con ese Rodrigo de Paul que, como tú bien has dicho, le aporta una cosa diferente al Atlético de Madrid, que por fin se está viendo, porque la temporada pasada tampoco lo vimos a su máximo nivel, y creo que ahora, si no es su máximo nivel, lo estamos viendo muy muy cerca.